Se están conectando algunas personas más ahí. Excelente. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer la presentación de Totalia en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Este es el cronograma del día de hoy. Vamos a hablar, primero les voy a hacer una breve presentación de quiénes somos en Totalia. Tal vez muchos de ustedes ya sepan, pero para aquellos que no lo sepan o no lo tengan tan claro, rápidamente voy a repasar sobre lo que hacemos y a qué nos dedicamos. Luego vamos a hablarles sobre un poco de mis perspectivas de lo que puede ser la economía norteamericana durante este año 2023 y el que se viene 2024. Luego le vamos a hablar de proyectos puntuales de la cartera Totalia 2023 y de un proyecto individual que se llama 1425 New York Avenue. Y por último, seleccionamos algunas preguntas frecuentes que nos preguntan frecuentemente, valga la redundancia, para contestarlas y ahí dar espacio para todas las preguntas que tengan. ¿Les parece bien? Mientras, si tienen preguntas, las guardan para el final o me la van pasando en el chat, pero la idea es que pegarle de corrido estos 25 minutos con esta presentación y luego al final quedarnos para contestar todas las preguntas que tengan. Bueno, sobre Totalia, para aquellos que no sepan de nosotros, ya tenemos 10 años, fundada en el 2013, es una plataforma online que creamos en 2013 para invertir en propiedades comerciales. En realidad empezamos en el 2008, sin una plataforma, sino armando grupos de inversores para invertir en departamentos en Miami. Acuérdense que en el 2008 se produjo una gran crisis en Estados Unidos, los precios inmobiliarios bajaron un 50%, y ahí, con buena mentalidad de argentino, que nosotros sabemos que cada vez que hay una crisis luego hay recuperación, armamos un grupo de inversores en el 2009 específicamente para comprar departamentos en la zona de Midtown Miami, que 10 años o un poquito más 14 años atrás o 15 años atrás no era nada, y hoy se desarrolló de una forma impresionante. Y luego entramos en el 2013 en el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales, que ahora vamos a revisar qué son. Y lo que hacemos es fácil, es conectar a inversores que quieren invertir en real estate comercial con empresas que buscan inversores para lanzar sus proyectos. Este es el equipo, muchos de ustedes ya están en contacto con ustedes. Juan, el gerente financiero, Martín, a cargo de la parte de negocios, Román, marketing, Ignacio y Axel, que seguramente estarán en contacto con algunos de ustedes, también Martín, en la parte de coordinación general y representante comercial. Son más de 350 inversores, 49 proyectos invertidos, de los cuales 21 ya se vendieron y 28 están en curso, más de 28 millones de dólares invertidos hasta la fecha. ¿Y qué son las propiedades comerciales? Bueno, son propiedades que están pensadas desde el primer momento para generar renta. En general las propiedades pueden tener un uso residencial o pueden tener un uso final, pero las propiedades comerciales en general están planteadas como un flujo, como un activo que da flujos de fondo. Y pueden ser desde, voy en el slide un poquito más adelante y después vuelvo a la otra, pueden ser desde propiedades multifamiliares, que son edificios de vivienda para personas, comerciales, como por ejemplo pequeños centros comerciales, shopping centers, etcétera, complejos industriales o complejos logísticos, depósitos, todo lo que es depósitos. Acá no hay foto de todo lo que es el segmento de oficinas, centros médicos, es decir, todo tipo de propiedad inmobiliaria que ustedes se imaginen que tiene un objetivo de generación de ganancias. ¿Cómo se genera ganancias? Vía dos canales: apreciación en el precio y rentas. Apreciación en el precio es: uno compra un terreno, por ejemplo, lo compra a $1 millón, gasta otros $1 millón en construir un edificio multifamiliar, lo ocupa, y una vez que está ocupado, vende todo el complejo en, voy a poner un número cualquiera, $4 millones. Bueno, uno invirtió $2 millones, recibe $4 millones, eso es la apreciación, ¿no?, que tiene en el capital. Lo que es rentas es, además, muchos proyectos tienen una combinación de apreciación y rentas. Además, supongamos que uno está 2 años construyendo el edificio,
durante 2 años está recibiendo rentas, supongamos que recibe una renta del 8, el 9 o el 10% anual, y a los 4 años vende este edificio residencial en 4 millones de dólares. Bueno, la ganancia vino por la renta que recibió durante los 2 años que el edificio estuvo activo, más la apreciación de capital. ¿Y cuáles son las ventajas comparativas versus otras inversiones, tanto inmobiliarias como otro tipo de inversiones? Acá hay un gráfico comparativo, ¿no? En general, la propiedad comercial tiene alta renta versus las acciones que no suelen tener renta, los bonos que no tienen renta alta en general tienen renta baja, y el efectivo que no tiene renta. Las propiedades comerciales te permiten apreciación de capital al igual que las acciones, pero los bonos y el efectivo no tienen eso. Te permite el apalancamiento. La mayoría de los proyectos comerciales te permiten comprar con deuda. Algunas acciones te permiten hacer eso, pero bueno, los bonos y el efectivo no. Es un activo duro a diferencia de las acciones, los bonos y el efectivo, y tiene ventajas impositivas importantes a diferencia de las acciones y el efectivo, y en menor medida los bonos. Aquí hay una comparación que nos falta, que es cómo se comparan, valga la redundancia, las propiedades comerciales versus la otra alternativa que tiene cualquier inversor inmobiliario, que es comprar un departamento, ¿no? En Buenos Aires, Córdoba, Miami, Asunción o Paraguay o Montevideo. Y les diría que la principal diferencia es la diversificación, ¿no? Cuando uno compra un departamento, tiene un inquilino, se le va y se le murió el flujo de fondos. También tiene que ocuparse, en las propiedades comerciales tenemos operadores, nosotros les llamamos sponsors, que cumplen un rol fundamental para manejar la propiedad, entonces uno no tiene que ocuparse, es una inversión pasiva. La posibilidad de apreciación de capital es mucho más alta y la renta es muchísimo más alta. Hoy los departamentos están dando un 3, un 4%, 5%. Bueno, hay proyectos de propiedad comercial que como mínimo brindan un 15% para arriba, entonces la renta y la posibilidad de apreciación de capital es muchísimo más alta. El apalancamiento también es más fácil, así que tiene muchas ventajas versus los edificios o los departamentos de inversión. Acá están nombrados los sectores. ¿Y cómo es el proceso de selección de proyecto? Bueno, desde Totalia buscamos trabajar con sponsors de alta calidad y buena reputación, y cada nuevo proyecto es sometido a un proceso de revisión exhaustivo que incluye evaluación del sponsor, evaluación del proyecto y evaluación del material para que no haya discrepancias. Como les dije, hace 10 años que estamos haciendo esto y hemos aprendido un montón en el camino. Lamentablemente hemos hecho malas inversiones, y esa fue la única forma que tuvimos de aprender de esas malas inversiones que hicimos. Todas nos dejaron aprendizajes, y bueno, en base a eso hemos podido pulir mucho más el proceso de selección de proyectos, y hoy creo que estamos en manos de sponsors y proyectos de primera línea. Con esto terminamos la presentación de qué es Totalia, a qué nos dedicamos y qué hacemos. Ahora vamos a una visión más macro, ¿no? Más macroeconómica, acerca de qué es lo que está pasando en la economía norteamericana, algo que no dije en el slide anterior. Nosotros invertimos 100% hoy por hoy en Estados Unidos, que es el mercado más líquido y con más disponibilidad y más transparencia del mundo en todo lo que es inversiones inmobiliarias comerciales. Entonces, lo que pasa en la economía norteamericana tiene un impacto directo sobre el mercado comercial de Estados Unidos. Entonces ahora 5 minutos, le diría, les voy a dar un pantallazo general de lo que me parece que está pasando hoy en Estados Unidos y de lo que se puede venir en breve, ¿no? Sobre todo, que eso es lo más importante. Bueno, entonces, 2020 empezó la pandemia, como todos se acordarán. Fíjense, este es un gráfico que mide cómo está el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, y acá te muestra cómo a partir del 2020, fíjense que a fin del 2019, principio del 2020, empezó a subir levemente la base monetaria, pero hacia marzo del 2020, que se cerró la economía norteamericana y todas las economías del mundo, el Banco Central de Estados Unidos empezó a emitir dinero de una forma astronómica. Y fíjense que la base monetaria pasó de 2019 a estar un poquito por arriba de los 4 millones de billones de dólares a trillones de dólares a 9 trillones de dólares. Es decir, casi que se triplicó la base monetaria en un periodo de un poquito más de 2 años. O sea, hubo una expansión monetaria en Estados Unidos
asombrosa. ¿Para qué hizo esto el gobierno de Estados Unidos? Para tratar de que la economía no entre en una depresión fuerte como hubiese entrado si Estados Unidos no hacía esto, ¿no? Si Estados Unidos no emitía tanto dinero y no regalaba tantos dólares, por hablar mal y pronto, había probabilidades altas que la economía entre en una depresión fuerte, y como en Estados Unidos está todo apalancado, todo tiene deuda, eso podría haber desembocado también en una crisis muy importante a nivel financiero. Y este gráfico mide las tasas de interés, que había pasado en las tasas de interés de Estados Unidos. Entonces, fíjense que la tasa de interés bajó fuertemente de un nivel del 2%, se fue al 0% en el 2020, con el mismo objetivo, ¿no? Tratar de que la economía norteamericana no entre en recesión. Pero ¿qué pasó? Estados Unidos emitió tantos dólares y bajó tanto la tasa de interés que en Estados Unidos llegó la inflación. A mediados del año pasado se empezaron a conocer registros que la inflación había llegado a un máximo del 9% anual en Estados Unidos, que es un montón para Estados Unidos. Sé que con ojos argentinos eso no es tanto, pero con ojos de Estados Unidos es un montón, y la inflación llegó al nivel de 9% anual, cuando en promedio estaba entre el 2 y el 3% anual como mucho. Ahí el gobierno se asustó y dijo, bueno, momento, vamos a primero subir la tasa de interés, y les diría que se produjo una brutal alza de tasa de interés desde marzo del año pasado, marzo del año 2022 a marzo de este año. La tasa de interés subió del 0 a un nivel del 5%, ¿no? La mayor suba desde el año 2007, y nunca se había dado una suba tan rápida en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tasa de interés empieza a subir, la economía empieza a aflojar, a enfriarse, porque ya, por ejemplo, no es tan fácil pedir un préstamo hipotecario para comprar una casa o para comprar un auto. Entonces el consumidor empieza a gastar menos, porque le es mucho más caro pedir un préstamo hipotecario. Entonces, de esta forma empieza a gastar menos y tiene menos dinero en su bolsillo. Un segundo, que se me... Ahí está. Entonces, no solo hizo esto Estados Unidos para tratar de bajar la tasa de inflación, sino que tienen el próximo cuadro que mide la oferta de dólares en el mercado. Y fíjense que la oferta de dólares había subido un máximo de casi un 27% en el 2021, pero en el 2022 bajó un 2,45%. Es decir, en el 2022, el año pasado, Estados Unidos apretó el freno de mano, venía a 150 kilómetros por hora y de repente apretó el freno de mano, subiendo la tasa de interés como nunca antes y bajando la oferta monetaria como nunca antes. Este gráfico, fíjense que empieza en 1960, nunca había bajado tanto la oferta monetaria, y fíjense que la oferta monetaria pasó de subir un 27% en el 2021 a bajar un 2,4% en el 2022, o sea, un ajuste fenomenal. Y esto es lo que explicó por qué el mercado de acciones y de criptomonedas bajó tanto durante el año pasado, ¿no? Fue el año, y los bonos también, los bonos del Tesoro norteamericano y los bonos corporativos en Estados Unidos bajaron una barbaridad el año pasado, y fue uno de los peores años en la historia de los mercados financieros en Estados Unidos si combinamos desempeño de acciones y bonos. La explicación es por todo esto. Ahora, ahora Estados Unidos se ve con otra sorpresa, ve que la tasa de interés está empezando que la tasa de inflación está empezando a bajar sin prisa pero sin pausa, pero se habrán enterado hace algunas semanas atrás que empezó a haber las primeras quiebras de bancos norteamericanos, ¿no? Porque cuando sube la tasa de interés, aquel banco que no esté muy sólido pasa a estar de positivo en negativo, ¿no? De tener patrimonio positivo a estar en patrimonio negativo. Eso es lo que pasó con el Silicon Valley Bank, por eso la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que salir a salvar este banco, y también pasó con otros bancos. Entonces, ahora hay un escenario donde muchos economistas empiezan a apostar cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a no solo dejar de subir la tasa de interés, sino empezar a bajarlas. ¿Por qué? Porque el riesgo es que con este apretón monetario que hizo
el gobierno norteamericano, la economía norteamericana no solo entra en recesión, sino que pueda empezar a haber una crisis bancaria más fuerte, y eso le va a salir el tiro por la culata al gobierno norteamericano, porque por supuesto el gobierno norteamericano está interesado en que la inflación baje, pero tampoco quiere que la economía, que la actividad económica se destruya. Entonces, acá hay una encuesta que ya es un poquito vieja, ahora cambió un poquitito, pero creo que ilustra lo que queremos hablar, que es que hace pronósticos acerca de cuándo la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés, ¿no? Y la mayoría, yo les diría que casi el 60%, dice que la tasa de interés va a empezar a bajar hacia el último trimestre del año 2023 y hacia el primer trimestre del año 2024. Yo les diría que esto se aceleró un poco porque esto se hizo antes de que Estados Unidos empiece a vivir la quiebra de alguno de sus bancos, ¿no? Entonces ahora, en la última reunión que hubo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que fue hace 2 semanas atrás, se esperaba que la tasa iba a subir 50 puntos básicos y la tasa subió 25 puntos básicos, y ya el gobernador de la Reserva Federal adelantó que no esperaban seguir subiendo la tasa de interés a un ritmo tan alto. Entonces, es de esperar que en las próximas reuniones que se vayan dando durante los próximos meses, tal vez la Reserva Federal primero no suba la tasa. Acuérdense que hace un año que viene subiendo la tasa en todas las reuniones, entonces la próxima señal sería que no suba la tasa, y tal vez hacia el último trimestre de este año empiece a bajar la tasa lentamente, y como los mercados financieros se anticipan a las noticias de la economía, es de esperar que hacia el último trimestre o segundo semestre, les diría, de este año, tal vez el mercado financiero empiece a subir. Cuando digo el mercado financiero, también incluyo el mercado de las criptomonedas. ¿Y esto qué implica? Bueno, implica que la economía pueda dar vuelta, que haya una leve recesión este año 2023, pero que en el 2024 empiece a haber una recuperación, y que esto implique que los precios del mercado inmobiliario también empiecen a crecer nuevamente hacia el año 2024. Este año 2023 están amesetados, hay muchas menos transacciones de compra y de venta, muchas menos transacciones en el mercado, algunos precios bajando levemente, y se espera que en el año 2024 empiece a haber mucho más movimiento. ¿Qué hay que mirar de cerca a nivel macroeconómico durante las próximas semanas y meses? Es, bueno, por supuesto, cómo sigue la guerra de Ucrania. Acuérdense que la guerra de Ucrania tuvo un impacto sobre la inflación, sobre los precios de la energía y muchos otros precios, y eso tuvo impacto sobre la inflación. China, con un gobierno mucho más centralizado que antes, inclusive, y el impacto de la alianza entre China y Rusia también puede tener efectos importantes sobre la economía mundial, y eso puede tener efectos sobre Estados Unidos. Los problemas institucionales de Estados Unidos, perdón, me salió de Argentina, siempre tenemos problemas institucionales en Argentina, pero bueno, no son tan comunes en Estados Unidos. Ahora sí, hoy bueno, el tema de Trump y si va preso o no va preso, todo eso puede tener impactos. Y por último, los problemas bancarios no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Acuérdense que hace 10 días el UBS absorbió el Credit Suisse en algo que hubiese sido impensado en la banca suiza. Entonces, todos esos problemas, Europa también está en la cuerda floja a nivel financiero, entonces también puede tener impacto, y todo esto puede tener impacto en cambio en la política de la Fed. Entonces, todo esto va a impactar. Esto puede repetir. Acuérdense que yo les dije que una de las primeras inversiones inmobiliarias que hicimos en Estados Unidos fue en el año 2009, luego de la brusca crisis del 2008, donde la economía norteamericana bajó fuerte y los precios inmobiliarios sobre todo bajaron un 50%. Bueno, yo creo que no tendría que haber una baja tan importante como hubo en la del 2008, y las causas están acá claras en este gráfico. Fíjense que antes del 2008, la línea naranja es el housing inventory, es la cantidad de casas que hay a la venta. Y fíjense que en 2008 había un pico, ¿no? Más de 4 millones de casas a la venta. En cambio, ahora en el 2021 tenemos menos de 1.700.000 millones de casas a la venta. Entonces, y la línea punteada azul es las ventas. Entonces, las ventas están bajando un montón, pero como no hay tanto inventario, los precios no están bajando tanto. Les diría que en Estados Unidos hoy está pasando una crisis a la Argentina
muchos de ustedes son argentinos, no todos, pero para aquellos que no son argentinos, ¿qué quiere decir una crisis inmobiliaria a la Argentina? Quiere decir que el mercado ajusta por transacciones y no tanto por precio, ¿no? Hay muchas menos transacciones cuando hay este tipo de crisis, pero no bajan tanto los precios como bajó en el 2008. Entonces es una crisis, sin duda estamos pasando por una crisis, pero no una crisis como el 2008, sino una crisis de transacciones. Bajaron un montón las transacciones, en algunas ciudades de Estados Unidos bajaron los precios, no en todas, pero las bajas de los precios no son tan marcadas, son muy leves y toman mucho tiempo en producirse. Con esto cerramos el panorama de Estados Unidos. ¿Cómo impacta esto en la cartera 2023? Bueno, no hay grandes impactos, yo creo que se están produciendo, es un muy buen momento para comprar. Acuérdense que las carteras que nosotros armamos, que son carteras diversificadas, que tienen más de 15 proyectos diferentes, donde diversificamos a nivel por sectores, por plazo de la inversión. Entonces tenemos algo de inversiones multifamiliares, algo de inversores industriales, comerciales y depósitos. Tenemos sponsors diferentes, zonas geográficas de Estados Unidos diferentes. Es decir, tratamos de diversificar al máximo de tal forma de bajar el riesgo de la cartera lo más que podamos. La TIR sigue siendo interesante, la tasa interna de retorno anual está en el torno al 18% anual, es decir, tratamos de duplicar la cartera, la inversión en un plazo de 5 años. Tenemos rondas que más o menos una vez cada 2 meses cierran, ahora la próxima ronda cierra el próximo 30 de abril. Tenemos diferentes segmentos de inversión, aquellos que invierten más de $500.000, hasta $100.000 y más de $25.000. Entonces la cartera 2023 está en un excelente momento, la estamos empezando a armar, ya invertimos en los primeros 2 proyectos. El primer proyecto que invertimos es en San Diego, se llama Rose Canyon, tiene una TIR, una tasa interna de retorno esperada del 31% anual. Planeamos duplicar por 2.2 la inversión y tiene un plazo de 3 años. Es un complejo que cuenta con 15 edificios, con un total de 21.000 metros cuadrados, con un 99% de ocupación y gestión institucional. Es decir, es un complejo que ya está ocupado y ya está generando flujo de fondos muy, muy estable. El sponsor es un viejo conocido nuestro, Vertical Ventures, que es una empresa que nosotros venimos trabajando ya hace tiempo, fundada en el 2024, y es un promotor bastante consolidado, un sponsor bastante consolidado, con más de 20 años de experiencias en adquisición y creación de valor por más de $4.000 millones en transacciones totales. Este es un proyecto que ya invertimos en la cartera. Y estamos invirtiendo ahora en otro proyecto que se llama 1.4, que les decía al principio, 1.425 New York Avenue, una TIR del 28%, una tasa de multiplicación de 1,6, es un proyecto corto, 2 años. Es un proyecto, esto es muy interesante, es un proyecto de conversión, como los edificios de oficinas están tan poco ocupados, este sponsor, Folger Pratt, está convirtiendo un edificio de oficinas a un edificio multifamiliar en Washington, D.C., está a 100 metros de la Casa Blanca, está en el corazón de Washington, en una parte donde no hay mucha oferta, por lo tanto, la oferta de construcción de proyectos es muy limitada, poca oferta, muy buena demanda, un sponsor de primera línea fundado en 1963, con más de 139.000 metros cuadrados de oficinas comerciales y proyectos residenciales desarrollados, así que también es un sponsor de primera línea. Estamos tratando de seleccionar sponsors de primera línea, ¿no? Acuérdense, esto nos parece una de las partes más importantes de esta inversión. Estos 2 proyectos ya están dentro de la cartera, y aquellos que quieran invertir en forma individual en este proyecto, también lo pueden hacer. Es decir, ustedes como inversores tienen 2 opciones. Invertir en la cartera, que con sus $25.000 como mínimo, pero para arriba también pueden invertir. Ustedes acceden a una cartera de, en promedio, 15 proyectos diferentes. De esta forma, bajan el riesgo de una forma considerable. La posibilidad de pérdida de capital es casi cero. ¿Por qué? Porque si un proyecto va mal, los otros 14 van a ir bien, uno va a ir un poquito mejor que el otro, pero compensan un poco los resultados. Es casi imposible que 15 proyectos diferentes, de 15 sponsors diferentes, de 15 ciudades diferentes, de 7 sectores diferentes, uno es edificio de oficinas, otro es comercial, otro logístico, a todos les vaya mal. Es imposible. Ahora,
cuando uno invierte en un proyecto individual, la tasa de rentabilidad sube, ¿no? Fíjense que este proyecto tiene una rentabilidad esperada del 28%, pero el riesgo también, porque si este proyecto no le va tan bien, bueno, no tenemos diversificado en un montón de proyectos diferentes la cartera, sino que dependemos de un proyecto. ¿Cómo es la tasa cómo es la evolución de la cartera? Ahí veo que están llegando algunas preguntas, excelente, ahora en breve termino y las empiezo a contestar. Si alguien más tiene preguntas, también no deje de ponerlas en la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo es la evolución de la cartera? ¿Cómo fue, perdón, la evolución de la cartera Totalia 2022? Nosotros una vez por año armamos una cartera y la cerramos. El año pasado, 2022, empezamos en abril la cartera. En abril invertimos en el primer proyecto y a lo largo del año, en junio invertimos en 3 proyectos, en julio en un proyecto, en septiembre en otro proyecto. Es decir, vamos diversificando. En noviembre en 4 proyectos, en diciembre y en enero terminamos de invertir en los últimos 2 proyectos. De esta forma armamos una cartera diversificada en 15 proyectos. Bueno, lo mismo queremos hacer en el año 2023, ¿no? ¿Y cómo venimos? Acá la próxima slide muestra cómo venimos. Bueno, en marzo invertimos en el primer proyecto y en abril estamos invirtiendo en el segundo proyecto y a lo largo del año vamos a seguir invirtiendo en los próximos proyectos. Ustedes al invertir en la cartera 2023 van a estar invirtiendo en toda la cartera de proyectos que invirtamos a lo largo del año, ¿no? Y aquellos que quieren invertir solo en este proyecto, 1425 New York Avenue, también lo pueden hacer. Y hay inclusive algunos inversores que hacen una combinación, ¿no? Invierten algo en la cartera y otro poco en el proyecto individual. Puede ser una combinación de ambas cosas. Con esto cierro y ahora, miren, 27 minutos. Les dije 25, 30 minutos y estuve en el medio. 27 minutos. Una puntualidad suiza, pero bueno, no soy suizo. Bueno, ahora tengo 8 preguntas que seleccionó el equipo. Las contesto y después paso a las preguntas que veo que ya están llegando de muchos de ustedes. Así que, bueno, 1. ¿Tiene rentabilidad asegurada y tiene fecha de venta estipulada? Esta es una de las preguntas que más nos hacen y la respuesta es un no claro. Estos son proyectos inmobiliarios, no es un bono. Un bono te dice, vas a cobrar el 8% anual y es asegurado, y te va a decir, vas a cobrar el 8% anual y este bono cierra a los 5 años y a los 5 años recuperaste tu capital. Salvo que el emisor quiebre, ¿no? Bueno, esto no es así. Esto es, no tiene rentabilidad, son negocios inmobiliarios. Pueden andar por arriba o por abajo de lo esperado. Entonces, tratamos de implementar o de trabajar con sponsors que sean lo más serios posibles y que tengan el mayor track record posible para que esa varianza en base a lo proyectado sea la menor posible, pero hay varianza en la rentabilidad. Si nosotros decimos que va a tener una rentabilidad del 20% anual, el resultado final puede ser 24, 25 como nos ha pasado, o 30 como nos ha pasado, pero también puede ser mucho menor como nos ha pasado en el pasado. Y lo mismo con la fecha estipulada. No, nosotros decimos 5 años, pero es un plazo estimado de ventas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes invertían en un proyecto hace 3 años que tenía fecha estipulada de venta en este año, 2023? Este año 2023 va a ser un año difícil para el mercado inmobiliario norteamericano, como le dije al principio, y va a ser difícil de vender a buen precio este año. Entonces es posible que esas personas tengan que esperar al próximo año. Entonces tienen que tener, aquellos inversores que invierten en este tipo de proyectos, tienen que tener cierto margen de maniobra. No es una inversión que necesite sí o sí en el año 3 o en el año 4. Tengo que tener cierto margen de maniobra. Esto está relacionado con la pregunta 3. ¿Puedo vender mi participación en cualquier momento? No, no se puede vender. O sea, lo pueden vender ustedes a un familiar, un amigo, etcétera, pero no se puede comprar y vender como se compra y se vende una acción o un fondo, por ejemplo. No, no se puede. ¿Puedo reinvertir los dividendos? Sí, nosotros, no en la misma cartera, no en el mismo proyecto, pero a medida que nosotros vamos distribuyendo dividendos o capital, ustedes lo pueden reinvertir en la cartera de este año. Por ejemplo, aquellos que invirtieron en la cartera 2021 y que van a recuperar dividendos en este 2023, no pueden volver a invertir en la cartera 2021, sino que invierten en la cartera 2023. Perdón, se me fue el slide. Pregunta 5. ¿Cómo puedo seguir las novedades de la cartera? Bueno, una vez por trimestre, una vez cada 3 meses, mandamos un completo reporte, tanto financiero como conceptual, acerca de cómo va la inversión, ¿no? Ese reporte incluye todos los detalles de cómo va la inversión, y a veces cuando lo amerita, hacemos un webinar como este para profundizar sobre cómo va la inversión.
¿Cada cuánto voy a recibir ingresos? Bueno, depende del proyecto. Hay proyectos que pagan todos los meses, hay proyectos que pagan todos los trimestres y hay proyectos que no pagan nunca, que son proyectos de apreciación de capital, que recién el inversor recupera el capital al final, ¿no? ¿Cómo invierto en la cartera 2023? Tienen dos formas. Una, nos mandan un WhatsApp o un mail y nosotros los ayudamos, o entran a nuestra plataforma, se loguean con su contraseña y su usuario y pueden hacer todo el proceso de inversión en forma automática y firmar los contratos en forma automática. ¿Qué respaldo legal tiene mi inversión? Bueno, es un contrato, esto es una cartera donde se firma un contrato y el contrato es el respaldo legal de la inversión. Nosotros creamos, por cada cartera, creamos una LLC nueva en Estados Unidos y esa LLC nueva es la que es dueña de los proyectos en forma proporcional que vamos comprando a lo largo del año. Esa LLC de Estados Unidos tiene un auditor, un contador, paga impuestos en Estados Unidos, tiene un balance certificado para que ustedes estén seguros que cada una de las 15 inversiones que vamos haciendo sean realmente inversiones hechas como nosotros le decimos. 32 minutos. Bueno, con esto cierro mi parte. Ahora me voy a empezar a ver las preguntas que vayan llegando. Voy a tratar de ir de más viejas a más nuevas, mientras vayan poniendo todas las preguntas que quieran. Federico dice, el fondo es a 5 años, pero a partir del año 3 es posible ya recibir pagos de capital por venta de alguno de los activos al fondo. Al año 5 está previsto liquidar el uno activo. Federico, exactamente. Inclusive estamos haciendo algunas inversiones a 2 años. Entonces, por ejemplo, aquellos que invirtieron en la cartera 2021 van a empezar a cobrar algunos proyectos en este año 2023 y 2024. O sea, va a ser progresiva en la devolución del capital. Nosotros decimos 5 años, pero yo les diría que un porcentaje importante de la cartera se va a ir recibiendo antes. A medida que se venden o a medida que nosotros recibimos dividendos, lo distribuimos, no reinvertimos. En carteras pasadas eran fondos abiertos que se reinvertían. Bueno, hoy por hoy no. Eugenia dice, ¿cómo se invierte en proyecto individual? Bueno, también podés entrar a nuestra plataforma web, totalia.com, y ahí hacer todo el proceso de inversión en forma online, o nos mandás un WhatsApp, un mail, y te ayudamos con el proceso. Miriam dice, cuando un proyecto se demora, por ejemplo, un año, esta demora no se gana interés por el dinero colocado. Miriam dice, sí, en realidad, si un proyecto no se vende un año, o vamos a poner un ejemplo concreto, un proyecto era 4 años y se termina vendiendo al año 5, durante esa diferencia vos vas a recibir la renta que va a recibir, que va a pagar ese edificio, ¿no? Por ejemplo, compraste un edificio multifamiliar, bueno, vas a ir recibiendo la renta todos los meses, ¿no? Entonces, si vendiste en vez del año 4, vendiste al año 6, en cierta manera, si no tenés urgencia de liquidez, me voy a apagar el aire porque me está molestando la voz. Si no tenés urgencia de liquidez, vas a ir cobrando la renta. Entonces no tenés problema en ese sentido. ¿Se puede invertir con criptomonedas? Pablo pregunta. Sí, se puede, ningún problema. Nos escribís un mensaje y lo implementamos. ¿Cómo se reciben efectivamente los dividendos? Bueno, lo ideal es tener una cuenta en el exterior de la Argentina. Aquellos que están fuera de la Argentina les es más fácil, porque en Argentina no es el único país que tiene cepo, pero bueno, si no tienen cuenta fuera, aquellos que son argentinos, si no tienen fuera cuentas dentro de la Argentina, nosotros les ayudamos a abrir una cuenta en el exterior. Hay varias preguntas por temas impositivos, eso hablemoslo personalmente porque cada persona depende en qué lugar del mundo viva, qué situación fiscal tenga, puede tener implicancias diferentes, así que es un tema muy personal. Mándenos un WhatsApp y arreglamos una reunión, o hablamos por WhatsApp, o por mail, o por Zoom, o nos vemos presencialmente aquellos que estén en Buenos Aires, y lo charlamos. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia anual? Bueno, depende del proyecto. La cartera tiene una tira anual del 18%, y algunos proyectos individuales tienen tires más altas. La inversión mínima, me preguntan, es $25.000. En general sí, pero hay una posibilidad de invertir menos, hasta $10.000 de mínimo. Escribinos que te contamos cómo se puede implementar eso. ¿Se puede usar Wise Bank? Sí, se puede usar cualquier banco. Se puede usar cualquier banco, inclusive todos aquellos que tengan problemas de implementación nos avisan
que nosotros los ayudamos a implementar, ¿no? Depende de la situación particular de cada uno, nosotros los ayudamos a implementar, no hay grandes problemas en ese sentido. Creo que eso es todo. Después hay varias preguntas impositivas, pero como le dije, pregúntenlos en forma personal, que se las aclaramos. Y bueno, creo que son casi las 6 menos 20 en Argentina, muchos asistentes. Con esto cierro. Muchas gracias a todos por participar. Creo que es un muy buen momento para invertir en real estate comercial en Estados Unidos. Se están consiguiendo buenos precios. Creo que asusta un poco la economía norteamericana en la actualidad, pero esta no es ni la primera ni la última crisis que va a pasar en Estados Unidos. Yo creo que este año 2023 va a ser un año desafiante para salir, para aquellos que ya tengan inversiones y que quieran salir. Va a ser un poco más complicado que años normales, pero sí es un excelente mercado para entrar, un excelente momento para entrar, ¿no? Porque acuérdense que aquellos que entren en 2023 van a estar saliendo a partir del año 2026, ¿no? Promedio, 2026, 2027. Entonces, desde ese punto de vista, seguramente la crisis va a haber quedado atrás. Los dividendos también se pueden recibir en criptomonedas, pregunta Federico, sí, también. Es mucho más fácil hoy, por aquellos que se sienten cómodos operando con criptomonedas, es muchísimo más fácil, porque los costos de transacción son muy bajos, y sí, tranquilamente se puede hacer tanto la entrada como la salida en criptomonedas. Así que muchas gracias a todos por estar del otro lado. Vamos a subir después este video para aquellos que quieran verlo de nuevo. También vamos a subir la presentación. Y bueno, tanto yo, Federico, como Nacho, Martín, Axel y todo el equipo, estamos a disposición para aclarar dudas, preguntas y todas las dudas que quedaron sin responder de la parte impositiva. Nos mandan un mensaje y lo contestamos con alegría. Esa quería decir. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por su tiempo y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande para todos. Chao, chao.